Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un problema de temperatura, específicamente de expansión superficial. Vamos a resolver un problema que dice así: un anillo de oro tiene un diámetro interior de 2.168 centímetros y que a una temperatura de 15 grados está, y me preguntan que determinemos su diámetro interior cuando la temperatura pasa a 100 grados Celsius. Entonces, para resolverlo, en primer lugar vamos a recordar los datos que nos da este problema de dilatación superficial o expansión superficial. Nos dice el ejercicio que está un anillo hecho de oro y que acá está la temperatura inicial, que es de alrededor de 15 grados Celsius, y que la temperatura final a la que se somete el anillo es de 100 grados Celsius. Nos dan el diámetro interior del anillo a la temperatura de 15 grados, que es 2.168 centímetros. Entonces nos preguntan que cuál va a ser ese diámetro final, el mismo interior, pero cuando la temperatura pasa a 100 grados Celsius. Entonces, como es de oro, vamos a ocupar el alfa del oro, o el coeficiente de expansión lineal del oro, que es igual a 1.42 por 10 a la 5 grados Celsius a la menos 1. Entonces, aquí viene la estrategia de la solución del ejercicio y más o menos un esquema de lo que va a pasar con el anillo de oro. Entonces, ahí tenemos una imagen del anillo de oro a una temperatura de 15 grados, y aquí tenemos el diámetro a esa temperatura, que es 2.168 centímetros. Entonces el anillo se somete a un incremento de temperatura hasta llegar a 100, y aquí tenemos una imagen un poquito ampliada de lo que posiblemente ocurra con el anillo cuando la temperatura pase a 100 grados Celsius, y nos preguntan cuál va a ser el diámetro interno pero a esa temperatura. Entonces, como se trata de una expansión en dos dimensiones o superficial, la vamos a resolver a través de ese método. Entonces, aquí tenemos la figura, como dije anteriormente, ampliada, porque las dilataciones son pequeñas, pero también depende el incremento de temperatura. Entonces, aquí tenemos la expresión matemática que nos permite encontrar el área final de ese anillo, que es igual al área inicial, factor de 1 más 2 veces el coeficiente de expansión lineal por el cambio de temperatura. Si esta expresión matemática pues se encuentra a hacer una demostración cuando un objeto tiende a expandirse en dos dimensiones, ¿sí? Donde A sub 0 es el área inicial del anillo, el alfa multiplicado por 2 pues es el coeficiente de expansión superficial del anillo, y delta t pues el cambio de temperatura. En este sentido, o en este caso pues estamos en la escala Celsius, ¿sí? Y vamos a obtener como resultado el área final del anillo, ¿sí? Entonces, como sabemos que el anillo es circular, aquí hemos colocado el área de un círculo. Como vamos a obtener el área final va a ser igual a pi cuartos diámetro final al cuadrado, es igual al área inicial, y también como es circular, ¿no?, el área de un círculo es pi cuartos diámetro inicial al cuadrado, factor de 1 más 2 veces alfa por delta t. Como podemos ver, yo puedo eliminar de esa expresión el pi cuartos porque está en los dos términos, ¿sí?, quedándome la expresión siguiente, que el diámetro final al cuadrado del anillo va a ser igual al diámetro inicial al cuadrado del anillo, factor de 1 más 2 veces alfa por delta t. Entonces esto lo estoy haciendo para encontrar de una sola vez el
diámetro final del anillo a esa temperatura, ¿sí? Entonces vamos a encontrar ese diámetro final y le vamos a sacar raíz cuadrada a esa expresión. Entonces el diámetro final del anillo va a ser igual a raíz cuadrada del diámetro inicial al cuadrado por ese factor, pues, que lo hemos venido trayendo desde el inicio. Entonces aquí podemos aplicar una propiedad de los radicales y podemos sacar ese diámetro inicial afuera y nos quedaría de la siguiente forma, afuera del radical, que el diámetro final del anillo interior va a ser igual al diámetro inicial factor de 1 más 2 veces alfa por delta t. Como ya está listo todo, ahora voy a proceder a introducir los datos y tener el cuidado de no equivocarme a la hora de introducir en mi calculadora esos datos para encontrar el diámetro final interior que va a tener el anillo de oro cuando se caliente hasta 100 grados Celsius, ¿sí? Ya aquí venimos, introducimos de una sola vez los datos que nos proporciona este ejercicio, donde el diámetro final va a ser igual al diámetro inicial, 2.178 centímetros, raíz cuadrada de 1 más 2 veces alfa, ahí está el alfa del anillo, 1.42 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, factor de el delta T que sufre ese anillo, que pasa de la temperatura final de 100 menos la temperatura inicial 15 grados Celsius. Aquí podemos ver que estos grados Celsius se eliminan con los grados Celsius a la menos 1 de las unidades del coeficiente de expansión, en este caso que es lineal, pero al multiplicarla por 2 se convierte en superficial. Sí, aquí vamos a tener cuidado con el cálculo, hacer bien el procedimiento en mi calculadora y garantizando porque el resultado sea confiable. Como podemos ver, y al no equivocarnos en la calculadora, el diámetro final que nos tiene que dar cuando se da esta expansión superficial va a ser igual a 2.171 centímetros. Entonces, como podemos ver, el anillo se va a dilatar o se va a expandir. ¿Cuánto? Pues ahí podemos hacer la diferencia, ¿no? De 2.171 menos 2.168 que tenía a una temperatura de 15 grados. Entonces este es un ejercicio de expansión superficial. Entonces espero que sirva de algo y nos vemos hasta la próxima.